CN Televisión, Centralnoticias.cl presentan la entrevista del domingo. Estamos de nuevo en una entrevista dominical del día domingo, evidentemente, con dos grandes dirigentes y actores del mundo político local acá en Panguipulli, en una semana bastante noticiosa, digamos. En Colombia siguen los disturbios, en Perú todavía no se sabe formalmente quién es el presidente, si Pedro Castillo de la izquierda o Keiko Fujimori. Todo dice que va a ser Pedro Castillo. Y en Cuba, una primera manifestación muy grande, contrarrevolucionaria en décadas, digamos, que también es un marco teórico, ¿no es cierto?, que nos permite encauzar lo que va a ocurrir en Chile este domingo, ¿ya?, donde hay primarias, tanto de Chile Vamos, como también del bloque de la izquierda en Chile, que involucra al Frente Amplio y también al Partido Comunista, digamos, con un par de socios, entienda. Y para ello estamos hoy día con César Mesina, quien es dirigente electoral del Partido Comunista de la región de Los Ríos y quien es el representante de Renovación Nacional acá en Panguipulli, don Osvaldo Valenzuela. Bienvenido a ambos. Esta es una conversación amplia, abierta, podemos pimponear, ¿no es cierto? Y bueno, yo hago de conductor, así que bueno, voy a partir con la primera pregunta, dándole la cordial bienvenida, obviamente. Este domingo hay primarias, ¿no es cierto?, de ambos bloques, digamos. Queda excluido, digamos, el bloque de la centroizquierda, que no pudo ponerse de acuerdo. Todavía está la imagen ahí de mi correligionario Carlos Maldonado, esperando que llegaran los otros amigos de la concertación o ex concertación y que no llegaron. Así que bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles las expectativas, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los bloques respecto a lo que va a ocurrir el día domingo? Partimos con César. Bienvenido, César. Muchas gracias. En primer término, estimado Rudy, estimado Osvaldo, es agradecer la invitación que nos han extendido para poder conversar respecto a un proceso histórico electoral relevante, como siempre son las primarias. Respecto a las expectativas que tenemos para el día domingo 18 de julio, son amplias. A nivel nacional hemos generado un despliegue, un trabajo territorial muy consistente, muy sólido, muy responsable en términos de justamente abarcar todos los territorios, desde Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Mar, en términos justamente de difundir el liderazgo efectivo que desarrolla nuestro candidato Daniel Jadwe Jadwe, y por cierto los lineamientos programáticos que le dan sustento a su plataforma programática, con la cual desprende las ideas que pretende proyectar una vez instalado en el gobierno el año 2022. En consecuencia, tenemos una mirada positiva, optimista para el día domingo 18 de julio, donde en virtud de un trabajo responsable y serio, creo que vamos a concretarlo con el triunfo el día domingo. Así es. Bueno, para mayor información de nuestros televidentes, digamos, que siguen este programa, hasta antes de lo que va a ocurrir el día domingo, las encuestas señalan evidentemente un favoritismo muy grande y amplio a favor de Jadwe, y Boris, que es quien representa al Frente Amplio, iba creciendo desde abajo hacia arriba, así que tampoco sabemos qué va a ocurrir efectivamente el día domingo. Recordemos también que en las elecciones de concejales, donde nos medimos todos los partidos políticos, ¿ya?, tanto el Frente Amplio, compuesto por varios partidos, como el Partido Comunista, estuvieron bordeando más o menos los 600.000 votos, por lo tanto están más o menos equivalentes, ¿ya? Ahora en Chile Vamos hay 4 candidatos que representan visiones un poco discordantes, digamos, entre lo que es la derecha tradicional, digamos. Por un lado, Lavín, que es el que tiene mayores posibilidades, de acuerdo a las encuestas, de ganar. También tiene la contraofensiva de Sichel, ¿no es cierto?, de otros 2 candidatos, Briones, que fue el último, digamos, ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, y el otro candidato es el Desbordes, ¿ya?, que representa un poco lo que es más el centro de la derecha.
Y Lavín con una característica que ya ha llamado mucho la atención, que en algún momento se declaró socialdemócrata. Entonces hay aparentemente muchos espíritus hoy día en la derecha. ¿Qué se está jugando en la derecha hoy día, Osvaldo? Primero que nada, vamos a partir saludando a la gente que está en sintonía, que nos está siguiendo tu programa todos los domingos. Y de la misma manera saludar a César, con quien tengo una amistad desde hace bastante tiempo, una amistad personal, no política. Pero quiero señalar que hay una división y hay un contrapunto bastante grande en lo que se refiere a Chile Vamos. Tú lo señalas, que el candidato de la UDI, que es Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, se declaró socialdemócrata, fue a la aliancista bacheletista, no sé si mañana va a ser republicano o comunista, no tengo idea, ¿entiendes? Entonces hay una serie de cosas que de repente caen mal porque tratan de sorprender, y para mí, diciendo las cosas muy claramente, y con su nombre como corresponde, es como una necesidad de aparecer como no sé, es una ambición personal a lo mejor de ser algo, y que le echan mano a cualquier cosa sin pensarlo. Tenemos a un Briones que fue ministro, no le encuentro que tenga peso, ¿entiendes? Y tenemos a un expresidente de Renovación Nacional, muy bien saben todos que fue diputado, fue ministro, pero también hay una cosa, y hay que decir las cosas por su nombre. Es de mi partido, pero felizmente lo sacamos de la carrera presidencia, digamos, presidencial interna del partido, ¿no es cierto? Porque, como lo he señalado en muchas ocasiones al interior del partido, lo voy a señalar una vez más. Yo creo que los partidos como Renovación Nacional y todos los partidos tienen distintas alas. Y en este caso en particular hay una orientación liberal y otra conservadora. Pero nunca ha habido una tercera pata en esto, que sea de izquierda. Y esta gente empezó a meter una idea izquierdista, empezó a hacer alianza, empezó a hacer trato y llamó a que cada uno hiciera lo que quisiera. Entonces se produce un desorden al interior del partido, y eso trajo consigo la molestia de muchos militantes que se fueron del partido. Siguen siendo de corazón Renovación Nacional, siguen siendo de la misma línea, pero se fueron del partido para no seguir dándole tribuna y dándole motivo a que siguieran especulando y haciendo lo que a ellos se les antoja, ¿entiendes? Porque no hay un mandato. Los partidos creo que se construyen desde las bases, igual que una casa. Se hace primero el cimiento y después se hacen los muros para colocar el techo. Y los partidos nacen en la base comunal, ¿entiendes? Y de ahí se despliega hasta el techo, que es la nacional. Entonces se deben respetar las normativas, y aquí no se hizo. Por otro lado, tenemos a un candidato que yo lo estoy mirando con mucha atención, como ese
Sichel, ¿m? Porque sangre joven, un hombre que tiene experiencia, un hombre que sabe de la calle, un hombre que tiene una vocación de servicio y que aparte de eso es una persona que tiene mucha humildad y tiene mucho corazón para hacer cosas que vayan en beneficio de la gente, ¿cierto? Eso es, a grosso modo, lo que yo les puedo explicar con respecto a mi visión interna de Chile Vamos. ¿Tú piensas que tal vez la derecha se ha izquierdizado con lo que estamos analizando? Porque alguien de la UDI, que era súper conservador, se declara socialdemócrata, o sea... Bueno, es que aquí es lo que dije yo al principio. Se declara socialdemócrata, fue a la aliancista bacheletista, y mañana va a ser comunista republicano, no sé. Pues. Entonces, es como una desesperación y una ambición de poder para tratar de conquistar lugares y meterse en nichos que no ha llegado y que a lo mejor puede entusiasmar, pero dejando a su espalda descubierta de esa gente que creía en él y que era un voto duro que tiene la derecha. Entonces ese voto duro no se va a izquierdizar. Lo mismo que yo creo que pasaría con el Partido Comunista. ¿No Vamos a preguntar solo aquí a César. Se han puesto en el escenario de que no gane Jadwe y gane Boric, que está dentro de las posibilidades, digamos. Sí. En primer término, me gustaría precisar algo, que Daniel Jadwe es representante del conglomerado Chile Digno, Verde y Soberano, donde ciertamente como comunistas somos parte de este bloque político, que además son parte del Frente Regionalista Verde Social, Izquierda Cristiana, el Frente Allendista, Izquierda Libertaria, Socialistas por Jadwe, Victoria Popular. Son varios los sectores, varios los movimientos, son dos bloques, actores políticos que están inmersos dentro de Chile Digno, Verde y Soberano, que en esta instancia de primaria compite con Gabriel Boric del Frente Amplio. Respecto a la consulta en específica, en líneas generales, y como lo reforzábamos al comienzo, estamos optimistas del triunfo. No visualizamos una derrota básicamente por el perfil que presenta nuestro candidato. ¿Y qué significa el perfil del candidato al Partido Comunista de Chile? Representativo de Chile Digno, Verde y Soberano. Básicamente que cumple un conjunto de cualidades y atributos que lo hacen un político competitivo para llegar a la presidencia de Chile. En primer lugar, un alto nivel de gestión desarrollado en la comuna de Recoleta que le ha permitido el año 2012 salir con el 41%, el año 2016 con el 55%, y en esta última elección del 15 y 16 de mayo obtiene el 65%. Si tú ves, va ascendiendo en cada una de las contiendas electorales de carácter municipal en las cuales ha participado. Ha tenido un nivel de gestión que ha sido destacado tanto a nivel nacional como internacional. Muchas de sus políticas han sido replicadas desde Arica a Punta Arenas, inclusive por muchos alcaldes de derecha, considerando, por ejemplo, la farmacia popular, la óptica popular, la inmobiliaria popular, que ha tenido un reconocimiento inclusive del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución de izquierda, ni mucho menos. Pero lo que se ha premiado es la innovación, la creatividad de cómo enfrentar determinadas demandas sociales, dándole una solución integral acorde a la realidad que puede presentar como candidato. Y en ese marco consideramos que el candidato Daniel Jadwe presenta las condiciones y además la experiencia y tiene una mirada muy particular. Él tiene dos profesiones. Él es arquitecto y sociólogo. Por lo tanto, él tiene una mirada más amplia de la realidad, una mirada más holística que le permite contar con distintos elementos para enfrentar una misma situación, problema que está tanto en una comuna como en otra. Y eso ciertamente se plasma en su programa político, que conlleva 209 páginas que aglutinan todos los ámbitos de la esfera nacional: economía, trabajo, previsión, educación, salud, cuidado del medio ambiente, su mirada respecto a los pueblos originarios. En fin, un conjunto de miradas que ciertamente, en confluencia con la realidad nacional, le va a permitir desarrollar una excelente gestión como presidente de la República. La misma pregunta que le hicimos a Osvaldo,
la izquierda se ha centralizado más, digamos, porque la imagen que nosotros estábamos conversando previamente, lo que era el Partido Comunista antiguo, ¿no es cierto?, que hacía de su gran eslogan la economía centralmente planificada, a su vez también los miedos que en los años de los 70 sabían que se comían las guaguas, o sea, todos esos mitos, digamos, todo, que eran referencias, digamos. Hoy día nadie está pensando que eso puede hacer, digamos. Tampoco entonces es la imagen del comunismo de esa época, digamos, que queda todavía, digamos, como faro, digamos, el caso de Cuba, y que también tuvimos esta semana, ¿no es cierto?, ese rebrote, digamos, de pedidas de mayor libertad, de mayor atención al tema del COVID, pero sabemos también que por 60 años tiene un bloqueo pero brutal del imperio de Estados Unidos, que está a un par de cientos de kilómetros, digamos, ahí, y que ha resistido. Entonces también uno es un pueblo que tiene gloria, que tiene epopeya, que tiene todo, pero que de alguna manera las nuevas generaciones que no vivieron esa revolución en la dura, digamos, está cansada y quiere otros espacios, digamos. Entonces entendemos que eso igual debe ser atendido, ¿no es cierto? Y ojalá que la tremenda votación que tuvo de rechazo al bloqueo en las Naciones Unidas, donde todos los integrantes, los países miembros de las Naciones Unidas, salvo dos, Estados Unidos y Israel, digamos, votaron en contra de sacar, digamos, este bloqueo brutal, digamos, que Estados Unidos ya lo ha hecho casi con otras naciones también, y hoy día con la nueva moda de las sanciones y qué sé yo. Entonces, esa imagen antigua que uno a veces pudiera tener del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que todo lo quiere estatizar, que todo lo quiere que el Estado, digamos, sea el referente, hoy día aparentemente no es esa la postura o la propuesta que tiene Jadwe. En primer término, es importante señalar, estimado Rudy, estimado Osvaldo, que el partido tiene una máxima en sus 109 años de historia. Hay que recordar que fue constituido, fundado en 1912. Y tiene una máxima: lo único permanente en la vida de la historia de la humanidad es el cambio. Por lo tanto, nuestro accionar es dinámico. Y en esa perspectiva, entendemos claramente que en nuestra sociedad en la cual nos desenvolvemos hay un respeto a la democracia. Desde sus orígenes siempre hemos sido respetuosos y promotores de la democracia. En ese contexto, ciertamente tenemos la capacidad de adecuarnos a los tiempos y de ser respetuosos de la iniciativa privada. Y eso ha quedado claramente estipulado, consignado en la plataforma programática que hoy en día está sustentando la candidatura de Daniel Jadwe, donde se respeta y, es más, se promueve las iniciativas privadas a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes se pueden defender por sí mismas, ahí no hay mucho que hacer. Pero sí, como Estado, debemos preocuparnos del desarrollo, del quehacer, de defender a todas las iniciativas que son micro, pequeñas y medianas. Y en esa senda, ciertamente, el candidato y compañero Daniel Jadwe lo ha estipulado y así lo está difundiendo de Arica a Punta Arenas. Así es. Bueno, y aquí en toda esta conversación, estimados Osvaldo y César, hay un ámbito político que no ha tenido expresión por ahora, que es el centro político, digamos, básicamente encarnado por lo que fue la ex Concertación, ¿no es cierto?, donde también el Partido Comunista fue parte en algún momento, ¿no es cierto? Sin el centro político es imposible casi que alguien gobierne con estabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparentemente todos deben buscar el centro si que quieren tener una aspiración de poder, ¿ya? La derecha, si no incorpora el voto del centro, no va a ser gobierno. Y también la izquierda, si no incorpora el voto del centro, tampoco va a ser gobierno. Entonces hoy día este centro político no tiene todavía candidato. Está a los precandidatos, digamos, que lamentablemente no se llegó a una primaria, con la del Partido Socialista, la dama Narváez, ¿no es cierto?, el Partido Radical con Carlos Maldonado, y la Democracia Cristiana bajaron a su candidata que había estado nominada, que era Jimena Rincón, y está ahí en el limbo la aparición de Yasna Proboste. Así que toda esta conversación subyace, ¿no es cierto?, a que el centro político en algún momento, en los próximos días, yo creo que una vez ya pasadas las primarias,
va a ir tomando definiciones más claras. Faltan 2 o 3 más todavía. Indudablemente van a ir por fuera Kass, probablemente algún otro independiente Parisi, que siempre aparecen, ¿ya? Pero en general los bloques históricamente han tenido expresión. Ahora, todo esto que estamos conversando tiene un marco que son las constituyentes, ¿ya? Los constitucionales, todo esto, que evidentemente tienen una orientación más progresista que conservadora, donde ahí ninguno tiene poder de veto, que era la aspiración más importante que tenía lo que es Chile Vamos, hoy día no lo tiene, ¿ya? Y donde ha emergido un Chile distinto, porque cuando uno ve a los constituyentes en estas reuniones, ¿no es cierto?, que han tenido, ve un Chile como el que uno ve en la calle, ¿ya? No ve tanto gringuito, ¿eh? Que son los que aparecen en la derecha a veces, ¿no es cierto? Sino que ve gente común y corriente, como nosotros, ¿no es cierto?, participando del nuevo Chile, de la nueva república que entre todos debiéramos constituir, ¿no es cierto? Y por eso que el eje ha ido girando de este modelo neoliberal, a veces salvaje, ¿no es cierto?, a un modelo que va a tener, ¿no es cierto?, más preponderancia y influencia del Estado en términos de prestaciones sociales. Básicamente la gran demanda, en que todos estábamos de acuerdo, jubilaciones dignas, ¿no es cierto? Hay que ver el modelo, el término de las ISAPRES, ¿ya? La paridad, digamos, de género en las decisiones, el involucramiento y respeto a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Hay muchos ejes que yo creo que van a salir demandando una nueva articulación de un nuevo Chile, ¿ya? Y después esto, evidentemente, que ellos lo pueden hacer, pero al final el pueblo, la ciudadanía, que es el mandante global, ¿no es cierto? Todos los votantes, los ciudadanos, van a tener que tomar la decisión si la aprueban o no la aprueban. ¿Cómo ves tú este proceso, Omar? Mira, está bastante complicado el asunto. Pero yo quiero volver atrás un poquito, si me permiten. Sí, claro. César señala de que el conglomerado es bastante amplio el que tienen ustedes. Están los verdes, Chile Soberano, no entiendo cuántos movimientos políticos hay que están apoyando al Partido Comunista, que en el fondo, desde mi punto de vista, son los mismos comunistas que no han firmado los registros nomás, ¿no es cierto? Y en eso han sido muy inteligentes. Y la izquierda en general ha sido muy inteligente, más inteligente que la derecha, en donde ha tomado un abanico de personas para colocarlas como candidatos en todos los frentes, para las constituyentes y para todo. Cosa de copar, y de esa manera se han hecho fuertes. Pero son los mismos. Ahora, me llama poderosamente la atención que se autodefina lo que señalas tú, César, como gente que respeta mucho la democracia. ¿Pero dónde? ¿Al interior del partido? Porque yo no veo que haya respeto por la democracia en Cuba, no veo que haya respeto por la democracia en Venezuela, en Nicaragua, donde está Ortega. Yo veo que ahí la democracia no existe. Y si nos remontamos más para atrás, hay una infinidad de cosas más. Porque por democracia no hicieron el muro de Berlín. ¿Ah? Entonces, aquí va, ahí ya está saliendo la salsa, digamos, de la conversación. Entonces, es un poco, me suena un poco al mismo trabajo que ha venido realizando el Partido Comunista desde hace mucho tiempo con respecto a conquistar voluntades, engañando al ciudadano.
señalando, yo soy la luz, yo soy el camino, ¿no es cierto? Porque yo soy de la clase obrera, yo lucho porque usted tenga dignidad, porque tenga esto, porque tenga... Lo mismo hacen todos los partidos políticos. Pero hay un énfasis que el Partido Comunista tiene, y en eso yo les aplaudo de repente, por decirlo de alguna manera, porque han tenido la capacidad de concientizar desde las aulas más chicas, desde las primarias a la juventud, con ideología. Lo han enseñado a expresarse, les han enseñado movilizarse dentro de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Como son los sindicatos, las agrupaciones de personas, las juntas de vecinos, se han copado todo. Nosotros lo hicimos durante mucho tiempo, hoy día no lo hacemos, ¿entiendes? Entonces, pero me llama la atención a mí de la democracia. ¿Qué democracia tiene Cuba? Si hoy día la gente, dado de que se empezaron a enterar de que el mundo es otra cosa, no lo que a ellos les muestran o les dejan ver solamente ahí en el interior de la isla, es verdad. El mundo tiene una expectativa, tiene un camino, tiene un horizonte tremendo, las comunicaciones, y esta gente está hambrienta de saber, de conocer y de querer actuar frente a ello, de globalizarse, de tener mayor información, mejor alimentación, mejor de todo. Y no le vengamos a echar solamente la culpa al bloqueo, si el bloqueo tiene culpa, pero no es total. Porque si aquí hablamos de que Cuba se sustenta, no es la industria. La industria mayor que tiene Cuba es el turismo. Y de ahí sacan, pero cantidad de dinero para manejar el país. Y por otro lado tienen el bloque de izquierda que hay en el mundo, partiendo desde Rusia, que lo está apoyando, y lo está abasteciendo, y le está colaborando, y le está colocando. Sí, el mismo Venezuela, el país más rico de Sudamérica, o de América, después de Estados Unidos, hoy día, ¿qué es lo que es? Bueno, y eso no es democracia. Vamos a dar el espacio para que el representante, ¿no es cierto?, del Partido Comunista nos ilustre de la otra visión también, ¿no es cierto?, y perspectivas históricas que hay al respecto. Por cierto, gracias, estimado Rudy. A ver, yo creo que hay varios elementos, los cuales lo presenté hace un momento atrás, y dije que el Partido Comunista es un partido profundamente democrático. Eso lo demuestra prácticamente de su constitución en 1912, apoyando y siendo parte de distintos conglomerados políticos. Recuerden que en términos democráticos apoyamos política o electoralmente al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Así es. Educar es gobernar, o gobernar es educar. Recuerden aquellos tiempos. Después a González Videlas, que nos traicionó. Claro. Después apoyamos durante 4 periodos consecutivos las elecciones de Salvador Allende. Estuvimos por el plebiscito con el no, apoyando el no el año 1988. Después, cuando se dan los periodos de segunda vuelta, apoyando a Ricardo Lagos, apoyando los periodos también de Michelle Bachelet, inclusive votando el año 2009 por Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y luego ya siendo parte justamente del bloque Nueva Mayoría, entrando y siendo parte del gobierno, apoyando en un segundo periodo a Michelle Bachelet. Por lo tanto, la democracia ha sido un sustento de acción política del Partido Comunista. Diversidad en la discusión, unidad de acción. Esos son nuestros lemas, nuestro actuar en términos concretos, en términos muy resumidos. Y eso se grafica, por ejemplo, en la elección de candidato del compañero Daniel Jadwe. Recuerden que el compañero Daniel Jadwe es proclamado recién
por el Partido Comunista, por el Pleno del Comité Central, el 24 de abril de este año. Pero ya había sido proclamado de manera universal, de manera políticamente comunitaria, a partir ya desde hace unos años, apareciendo la encuesta inicialmente y luego aumentando progresivamente en virtud de su gestión política al interior de la Municipalidad de Recoleta, demostrando altas capacidades, justamente abordando las demandas sociales que se presentaban en Recoleta y que son parte además de manera transversal en todas las comunas del país, demostrando eficiencia, demostrando eficacia, demostrando competencia en el accionar de la gestión municipal. Y eso lo conlleva a convertirse en un líder efectivo, además con un carisma indiscutible. Y eso lo transforma ciertamente en un actor político con extraordinarias capacidades y con una gran posibilidad de ser electo el 21 de noviembre como presidente de la República, y de no ser así, pasar a segunda vuelta, probablemente con el candidato de Chile Vamos, Joaquín Lavín. Esas son más o menos las proyecciones que nosotros tenemos. César, ¿pero te puedo interrumpir algo? Por supuesto. Creo que tenemos visiones distintas de lo que es la democracia. La democracia electoral, la democracia efectiva en el actuar y en el desarrollo, en el desempeño de una nación, ¿no es cierto? No la comparto lo que tú dices, más aún cuando tú señalas de que el señor Jaude tiene dos profesiones. Sí. Sociólogo me estás tratando de decir de que es una persona muy educada, muy ilustrada. Extraordinariamente preparada. Muy preparada entonces, pues. Pero tan preparada como para falsear cosas que son elementales, como decir que hay un medicamento que está siendo analizado y estudiado y tiene el visto bueno en la Universidad de Concepción, y sale su rector y dice que jamás han hecho estudios, cuando viene y dice que Alemania tiene 29 horas de laborales semanales, y viene una periodista y le señala que el ministro señaló de que es falso. Entonces, estoy señalando 2 puntos nomás, señalando solamente 2 puntos. Y eso me parece a mí de que es parte del engaño, que es parte de la falsedad del Partido Comunista en sí y de su candidatura para conquistar gente que anda en la nube. Tratar de conquistar un votito más. Y se apoyan en estos elementos de la debilidad, de la necesidad, de la desesperanza que algunos tienen para lograr, ¿no es cierto?, votación. Si no mienten, si no engañan, no tienen voto. ¿Me permite corregir dos aspectos que justamente acaba de mencionar? Para ser precisos en el análisis, ese medicamento efectivamente fue aprobado por el Instituto de Salud Pública, por el ISP. Por algo se aplica en la Municipalidad de Recoleta. Recuerde que ninguna autoridad pública está facultado para poder promover, si es que no está aprobado en términos de salud, por el ISP, Instituto de Seguridad Pública. Sí. Y en segundo lugar, cuando se plantea, y está en el programa de gobierno, reducir la jornada laboral de 44 a 40, justamente él esgrime como ejemplo lo que ocurre en muchos países de Europa. Y justamente en Alemania se dan distintas realidades respecto al mundo laboral. Y él lo que describe que hay un promedio de 36 horas. Y hay algunos rubros como la metalurgia en Alemania en que justamente trabajan 29 horas como promedio semanal. Ahora, ¿cuál es el fin de rebajar la jornada laboral? Que justamente el trabajador y trabajadora tenga el tiempo necesario para compartir en familia y hacer vida comunitaria. Porque el ser humano no se puede dedicar solamente al trabajo. Es importante para poder desarrollarse, desplegarse, pero también debe dedicarle un tiempo muy importante al ámbito familiar y al ámbito comunitario, para participar de las distintas organizaciones que son parte. Pero esa es fundamentalmente la razón que lo lleva a plantear esa medida en términos de rebajar la jornada laboral de 44 a 40 horas. Y eventualmente a 36.
Pero sí el compromiso político es que baje al menos de 44 a 40 horas. Bueno, aquí hay dos visiones que están hoy día presentes en nuestra sociedad. ¿Ya? Yo entiendo que para muchos ciudadanos imaginarse siquiera un gobierno comunista en Chile es algo que rompe esquemas, ¿no es cierto?, y que quiebra paradigmas, ¿ya? Pero mira, teníamos un modelo que aparentemente era exitoso. Nos permitió reducir fuertemente, digamos, la pobreza de orden de 40 o 50%, alrededor de hoy día el 10, 11%, digamos. Pero la paradoja es la siguiente, que el modelo nos permitió todo esto, pero los actores, me refiero a muchos empresarios, abusaron, ¿ya? Se coludieron, ¿se fija? En fin, cometieron delitos que en otras partes donde está el modelo, como en Estados Unidos, se van presos a la cárcel. Y hoy día esa diferencia hizo que la indignación, ¿no es cierto?, no, nos lleve a este estado de situación, con delitos, digamos, tributarios, en fin, malversación en otros casos, ¿no es cierto?, en el asunto público, digamos, en carabineros, en el ejército, empresarios con clase de ética que indignaron a la población en Chile. Entonces, no es el Partido Comunista, no es la centroizquierda el que haya atacado el modelo, sino que aquellos que no lo cuidaron. ¿Se fijan? Los delitos de cuello y corbata hastiaron al chileno medio. ¿Se fija? Entonces son ellos los responsables, ¿no es cierto?, de estar en este estado de situación, buscando otra vez un acuerdo donde el Estado esté presente, donde se deje hacer al Estado también en lo productivo. ¿Se fija? Porque aquí se licitó todo lo más importante que tiene un país, los recursos naturales, ¿ya? Me refiero a los pescados, digamos, a los peces. 7 familias se hacen dueños por 20 años irrenovables, digamos, de una riqueza que le pertenece a todos los chilenos, desde las guaguas a todos. El agua. El agua, ¿ya? Que es un bien en el mundo entero, es un bien, digamos, naturalmente de uso público y con prioridad al consumo humano. Y aquí hay zonas en Chile, digamos, donde se prefiere, digamos, regar las paltas en desmedro de pequeños pueblos. ¿Te fijas? Y para qué hablar del sector minero, ¿ya? El subsuelo también, que son concesiones. O sea, el Estado cede una concesión, ¿ya? Pero estas concesiones a veces son ad eternum, ¿ya? Entonces, los bosques, o sea, donde uno mire, digamos, han habido, digamos, imperfecciones que llevaron a que este abuso, digamos, haga profunda la diferencia entre unos chilenos que ganan mucho, el 1% está ganando alrededor del 30% de la riqueza del país, ¿ya? Y una parte importante, un 20% de los chilenos, solamente un 4%. O sea, toda esta cosa ya dijo basta el pueblo de Chile, donde se educó, es cierto, con créditos, con deudas, con todo. Aquí le falta casa, no te preocupes, Osvaldo, nosotros te prestamos la plata para la casa, ¿ya? Y lo transforman en deudor permanente. Tu hijo quiere estudiar, no tiene plata, te damos plata. ¿Se fija? Son cosas que yo he vivido, ¿ah? Y yo te quiero señalar, Rudy. Esto es hoy día lo que está en discusión. Un Estado, ¿no es cierto? Como en muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, hay educación gratis en Estados Unidos. El que quiera pagarla, que la pague. ¿Se fija? En muchas partes del mundo la salud es una responsabilidad también del Estado. Pero aquel que quiera pagar, que pague. ¿Se fija, no? Entonces, esto es lo que hizo de alguna manera que yo creo que la crisis, digamos, que estamos viviendo. Estimado Rudy, en virtud de lo que tú señalas, hay un tema que se ha vuelto una problemática social de manera transversal, que afecta fundamentalmente a adultos mayores, pero que en general daña la esencia, el corazón de este país. El tema previsional. Cuando en el año 81 se instauran las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas por todos y todas como AFP, la gran promesa era que al menos el cotizante, el trabajador, una vez que llegue a ser jubilado o jubilada, iba a obtener al menos el 70% del porcentaje de su último sueldo. Todos sabemos, en un análisis político, que la creación de la AFP no respondió a aportar un nuevo elemento en materia previsional,
sino que fueron instaladas para salvar a la banca privada, comercial, financiera de la época. Nunca fue pensada realmente para las jubilaciones. Y eso se demuestra ya fehacientemente en la práctica, en los hechos, a partir del año 2000, 2010, 2011, cuando ya los primeros trabajadores que ingresan en el año 81 empiezan a materializar su condición de jubilado y jubilada, que inclusive con jubilaciones inferiores a las pensiones básicas solidarias de vejez. Inclusive, trabajadores que terminan ganando 1 millón, 1,5 millones, hoy en día sus jubilaciones son de 270, 280, 300.000 a lo mucho. Entonces, para terminar, eso genera un profundo malestar a la sociedad chilena y en especial para los adultos mayores que han desarrollado una vida laboral eterna de 30, 40 años de trabajo para su familia, para su comunidad y para el país, donde justamente la concepción de jubilación viene de júbilo, que debería ser una condición de alegría, de esparcimiento, de tranquilidad, se transforma en un calvario, donde los trabajadores activos pasan a ser parte de la pobreza dura al jubilar y iniciar este proceso donde hay un desajuste no solamente de lo económico, sino que tampoco hay derechos sociales que le permiten superar los distintos dilemas que enfrentan en el diario cotidiano. Y de eso la comunidad se cansó. Así es. César, ¿puedo preguntarte? Sí, por favor. ¿De quién es la culpa de lo que tú estás señalando? De varios actores políticos. En primer lugar, de la dictadura cívico-militar que instaura esta política a partir del año 81 con José Piñera como ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, y luego de los gobiernos de la Concertación que mantienen este modelo. Y los gobiernos de la Concertación no fueron capaces de cambiar cuando fueron, sí, cuando tuvieron todo en la mano. Pero ahí hay un elemento. Pero escúchame. Hay un matiz. Pero cambiaron. ¿Qué es lo que cambiaron los gobiernos de la Concertación? Pero me permite. Yo le quiero decir a usted que está escuchando, a usted que está viendo, los gobiernos de la Concertación, en vez de cambiar para bien, esta política que se instauró de las AFP, lo cambiaron para mal. ¿Cuál fue el presidente que vino y dijo, no, las pérdidas las absorbe el dueño de la plata? Uno, el contribuyente, el que está pasando la plata para que se la guarden, ¿no es cierto? Y se la devuelvan con un restito de intereses. ¿Cuál era la idea nuestra? De siempre. Yo fui sindicalista durante mucho tiempo y luché en la Cámara de Diputados para que se hiciera esto. Que las AFP nos prestaran la plata a nosotros, los contribuyentes, con un bajo interés. Así es. Con un bajo interés. ¿Para qué? Para operarnos, para comprar una vivienda, para adquirir cualquier cosa que nosotros necesitáramos en nuestro hogar para nuestra familia, a un interés bajísimo, porque era nuestra plata. ¿Y qué es lo que hacía la gente de la Concertación? No, es que eso no, es imposible, fíjate, oye. Entonces, yo trabajé durante mucho tiempo como sindicalista en favor de cambiar esto. Y logramos cambiar 2 o 3 cosas de la ley laboral. Logramos obtener algunos beneficios de la ISAPRE, porque la ISAPRE era topón para adentro. La ISAPRE te cobraba 10.000 y si tu sueldo, que era variable, te daba 12.000, no te devolvían los 2.000. Era para adentro. Topón para adentro nomás. Entonces nosotros quisimos mejorar eso y en su momento se arregló. Pero ¿qué es lo que pasó? No fue gobiernos que tu partido propició, apoyó y que no gestionó las cosas como debieran de haber sido. Antes de criticar que la dictadura y que esto, que lo otro, y echarle la culpa. Mira, en esta situación, el Partido Comunista y la izquierda en general tiene algo muy arraigado. Siempre la culpa es del piso, del empedrado, no del cojo. Siempre se desquitan con otros.
Nosotros estamos en función de qué? Que las riquezas se compartan un poco mejor. Lo cual no ha sido. Pero estamos en función de eso y luchamos por ello. ¿Tú crees que para mí es bonito y es hermoso que esta gente de allá abajo de Desagüe Riñihue, los del papel confort, ¿no es cierto?, se apoderen de la playa y hagan un camino por el costado de alternativa porque a ellos se les ocurrió? ¿Tú crees que yo estoy satisfecho con eso? No, señor. ¿Tú crees que yo estoy satisfecho con que se hayan apoderado de la playa de Coihueco? ¿Tú crees que yo estoy satisfecho porque vino gente de afuera porque tiene lucas y se apoderó de todo el borde del lago? No. Yo pienso de la misma manera y lucho para que estas cosas se cambien. ¿Quién regaló las aguas a intereses multinacionales? A los españoles. ¿Quién entregó las carreteras? No fue el gobierno militar, la dictadura, como dicen ustedes. ¿No es cierto? Entonces, ahora, si vamos a desmenuzar un poco esta cuestión de la dictadura que a mí me enferma, ¿no es cierto? Porque es seguir echándole la culpa al empedrado. Si la dictadura no habría existido, si no hubiese habido un gobierno como el que tuvimos, ¿no es cierto?, que se salió absolutamente del marco legal, fue inconstitucional absolutamente, se farrearon el país, se robaron las platas y se fueron del país a darse la gran vida y a vender la patria afuera. A vender la madre, que es la patria, afuera. Y luego cuando don Sergio Nofre Jarpa, como ministro, les abrió las puertas para que regresaran a su patria, vinieron a darnos clases de moral, po. Y aquí están dándonos clases de moral. ¿Cuántos están apernados todavía en cargos políticos de importancia en el país? Esos mismos inmorales y miristas como el Meo y como el Padre y como que destruyeron la nación, mataron cuánta gente. Estimado, ¿me permite hacer un alcance Sí, muy no, pequeño por para favor, que después sigamos con el análisis? Cuando se instaura el modelo neoliberal a partir de la dictadura cívico-militar, el 79, el 80, el 81, cuando se consagra, hubo un mecanismo, un instrumento que la permitió perpetuarse. ¿Y cuál es esa? Y en la cual justamente la comunidad nacional reacciona, la Constitución de 1981, que estableció dentro de su elemento quórums para poder provocar transformaciones. Y esos quórums impidieron, durante los años democráticos, desde el 90 en adelante, poder provocar transformaciones en la discusión al interior del Congreso. Por lo tanto, ciertamente, teniendo como referencia esta Constitución, con determinados quórums, impedía provocar transformaciones reales. Si el mayor quórum, en los ámbitos de la... El mayor quórum, ¿sabes cuál era el mayor quórum que tuvo el gobierno? Hay leyes que tienen que aprobarse con 4/7. Sí, pero ¿sabes cuál fue el mayor quórum? Fueron los... Justamente alcanzar eso para provocar las transformaciones. Fueron los senadores designados. Pero el 2018 sí lo logramos, cuando Chile despertó y provocó este gran movimiento social, el cual se materializa es que más que un en el plebiscito, en la elección de nuestros convencionales constituyentes. Por lo tanto, el nuevo presidente justamente va a estar en sintonía con los lineamientos que vaya fijando los convencionales constituyentes a partir de ir definiendo un cambio en la Constitución y que permita al menos asegurar, resguardar los derechos sociales fundamentales para las personas en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, cuidado del medio ambiente y con un sistema previsional fortalecido que entregue jubilaciones dignas a todos los jubilados de nuestro país. César, por último, si me permite, un minuto más. Está interesante. César, aquí tú estabas hablando de quórum. ¿Y por qué tuvieron quórum para destruir y no tuvieron quórum para construir? Ahora tú me estás hablando del estallido social. ¿O me estás hablando del delincuencial?
No, del estallido social, del movimiento. del movimiento social, Eso es por el lado. delincuencial que propiciaron ustedes. No, Porque en la medida que haya desorden y destrucción, ustedes gozan, po. no, para nada. Ustedes gozan. Para nada. Pero sí, No. está demostrado. Seamos Y en todos los países, tú dices, seamos serios y hablemos las cosas por su nombre, ¿no es cierto? En todos los países donde está metido el comunismo, hay destrucción y retroceso. No, es una caricatura. No me muestre, o sea, no me muestre otra cosa que no sea la verdad. Indícame qué país es exitoso comunista, aparte de China. Porque yo te debo decir que yo estuve un mes en China. Y doy fe de lo que yo vi. China es muy hermoso. Este es el centro de China. Es muy hermoso. Lindos jardines, espectaculares iluminaciones, con juegos de colores, los edificios, luces directas, indirectas. Oye, no conozco Las Vegas, pero se asemeja, de acuerdo a las películas que yo he visto de Las Vegas, se asemeja medianamente. ¿Qué es lo que vemos ahí? En la periferia de esto hermoso, donde andan los Lamborghini, los Mercedes que aquí no han llegado, donde yo conocí al Qashqai, pero el grande, no el chico que llega aquí, donde un Mercedes enchapado en Conchepella, ¿entiendes? Los Ferrari. Y en la periferia de eso, la mugre, la basura, la gente comiendo ahí. Y es un país comunista. Pero conjuga el comunismo con el capitalismo, único en el mundo. El comunismo con el capitalismo, ¿no es cierto? Y se sustentan ¿en qué? En que educaron a la gente, la mandaron a perfeccionarse. Allá hay un elemento importante que usted señala, y la educación. Y hoy día tenemos cuántos chinos en todo el mundo y en todos los pueblos. Yo que recorro hartos pueblos. En los pueblos más chicos hay mall chino, porque necesitan vender pero eso es lo que ellos producen. ¿Entiendes? Entonces es el único país. Pero no me vengas a decir cosas que no corresponden, porque aquí el único país, vuelvo a insistir, exitoso económicamente es China, comunista. El resto, y Vietnam. Todo ha ido para atrás. Todo ha ido para atrás. Venezuela es el reflejo. Cuba es un reflejo. Pero esas son otras razones, No, don Osvaldo, usted sabe muy bien. Analicemos el tema de Cuba. Son los mismos. Son los mismos. Fíjate tú de que aquí con orgullo ha tenido restringida la economía cubana, tanto para exportar como para importar. Oye, con orgullo muestran al Che Guevara, güey. Un Che Guevara, güey, que fue un sanguinario, güey, mató tanta gente, güey. No puede decir eso. No, la historia dice las cosas. Es un proceso histórico revolucionario. La historia dice las cosas. Entonces, te termino diciendo lo siguiente. Los ideales nuestros es para que haya una economía, ¿no es cierto? Una economía sustentable, como ha sido, perfeccionarla, de manera de que se expanda, proteger al innovador, proteger al emprendedor, proteger al pequeño empresario, al mini empresario que se está iniciando, ¿no es cierto? Darle los instrumentos y los elementos para que se desarrolle de manera con créditos blandos. Es lo que propone Jadwe en su política. Sí, claro. Pero es que Jadwe está copiándolo de otros, pues. Bueno, si me permiten, estamos presentando, estimados auditores, dos visiones, ¿ya? Que no se encuentran, lamentablemente, digamos, en entender el pasado. Yo creo que el pasado lo hemos vivido todos de distintas perspectivas, pero lo más relevante es ponernos de acuerdo hacia el futuro, ¿ya?
El mismo Osvaldo, representante de Renovación Nacional, nos dice que una economía exitosa sin duda es China. Al menos admite que hay una economía en el mundo administrada por el Partido Comunista que se acerca a ser la mayor potencia económica, militar, científica del mundo. La ¿ya? proyección indica eso, el 2030 va a ser la primera potencia 2030 mundial. está todo planificado y hoy día un poco, digamos, el poder de Estados Unidos está pegando pataleos, digamos, para que eso no ocurra a través de sanciones y otras medidas, ¿ya? Pero eso es lo que viene. Además que históricamente China también lo fue en muchas épocas pasadas, digamos. Siempre fue muy relevante, ahí viene la imprenta, ahí vienen un montón de cosas, digamos, a través de la ruta de la seda, ¿ya? El futuro está abierto. China no es democrática. No, es comunista, po. No es ¿Ya? democrática. Tiene un solo partido, ¿ya? No hay esta costumbre que tenemos, ¿no es cierto?, de multipartido, de elegir, o que sea. Allá es un único partido. Entonces es un partido comunista, pero exitoso económicamente, que, tal como dice Osvaldo, articula ambas visiones para sacar lo mejor, ¿ya? Y, digámoslo, en su realidad, en los años 40, en la década 40, 50, recién China se aglutina, después de una guerra brutal, ¿no es cierto?, entre Chiang Kai-shek, ¿no es cierto?, y Mao, tanto el comunismo como la gente de derecha, que al final se afincó en una isla al frente que se llama Taiwán, recién ahí empieza. Por lo tanto, China en los últimos 70 años, 68 años, ha pegado esta explosión a través del ordenamiento, ¿no es cierto?, de su sistema político, a través de un partido único, ¿no es cierto?, y abriendo su economía, digamos, en la década de los 70. ¿Ya? Eso es básicamente, en síntesis, digamos que hoy día el pragmatismo es lo que debe de alguna manera guiarnos en todas partes, ¿ya? Lo mejor para la ciudadanía, para los pueblos, y no seguir dogmáticamente, a veces a contrapelo, ¿no es cierto?, doctrinas que pudieran autodestruirnos o hacernos daño. Por eso que hoy día estamos tratando de cambiar este modelo que fue salvajemente neoliberal y queremos darle un tinte social, ¿ya? Más humano. Más humano. Yo creo que la economía tiene que estar en función de los seres humanos, ¿ya? También digamos que la primera potencia hoy día todavía Estados Unidos tiene un poco más de 50 millones de pobres, ¿ya? Que viven en las calles en condiciones muy paupérrimas, como toda la pobreza en el mundo. Y a veces eso se esconde o no se dice, pero son datos que están en las Naciones Unidas y uno los puede revisar en Google, donde sea, ¿ya? En el caso de China, en estos años ha sacado casi 800 millones de chinos de los 1.400 a clase media, pero todavía le quedan millones y millones de pobres por sacar. Pero es su modelo el que ha permitido. Es inhumano esto, como comen, ¿ah? ¿ya? Bueno, ellos tienen una cultura muy distinta a nosotros. 14 horas diarias. Digamos eso, que son de culturas absolutamente distintas, ¿ya? Lo mismo que en Oriente Medio, digamos, de los árabes, son de tribus, lo mismo que en África, ¿no es cierto? Y ahí el poder dictatorial, digamos, en la tribu, que son jefes, qué sé yo. Entonces, lo mismo Japón, o sea, vienen de culturas milenarias donde el que mandaba, manda, digamos, ¿ya? No tienen esta cultura tan, digamos, occidental que hemos derivado de los españoles, europeos, ¿no es cierto? Y que ha impuesto de alguna manera a Estados Unidos, igual en Latinoamérica, de esta democracia como la concebimos nosotros. Pero el mundo tiene derecho a darse la democracia o el sistema de gobierno que estime conveniente cada pueblo, ¿ya? Porque Estados Unidos conversa muy bien con el reino saudita, Arabia Saudita. Pero ahí no hay democracia, ¿se fija? Pero no lo pelan, no dicen nada. Entonces, todo esto es un sistema lleno de intereses, ¿ya? Que son básicamente financieros, mercantiles, de ese tipo, de un pueblo avasallar a otro, ¿se fija? Entonces, esto hay que verlo de una perspectiva distinta. Yo estoy muy contento de que hayas venido, César, como representante del Partido Comunista en tu cargo regional. Lo mismo a Osvaldo como representante de Renovación Nacional, que están hoy día, el domingo, ¿no es cierto?, en una encrucijada eligiendo, digamos, a quién los va a representar en las próximas elecciones, digamos, de fin de año en Chile. Y que sin duda, cada uno de estos ámbitos
de izquierda, con Boric y con Jadwe. Lo mismo en el caso de la derecha, digamos, donde tenemos UDI que se declaran de centro y más centro-izquierda, digamos, ¿ya? Como Lavín, donde hay matices distintos, ¿ya? Lo que Chile va a elegir en esta diversidad es muy relevante. Así que bueno, yo dejo nada más que la palabra a cada uno de ustedes, partiendo, digamos, por César, para que se despida de los auditores, quienes están viendo el programa, y que llamen, ¿no es cierto?, a concurrir a votar en estas elecciones tan importantes porque se está definiendo o reconfigurando el nuevo Chile. Efectivamente, hacemos un llamado muy puntual a la comunidad de Panguipulli este día domingo a partir de las 8 de la mañana a concurrir a los distintos establecimientos de votación, tanto a nivel de la comuna de Panguipulli, a nivel urbano, como de las distintas localidades. Entendiendo que hoy tenemos establecimientos de votación en Melefquén, Coñaripe, Chohuenco, Neltume y Liquiñe. Por lo tanto, todos los panguipullenses, los y las panguipullenses, tienen la oportunidad, el derecho y el deber al mismo tiempo de participar de este proceso democrático donde se definen proyectos de futuro en términos de poder ir mejorando las condiciones de vida y por sobre todo, en el marco y acompañando este proceso constituyente, de garantizar y establecer los derechos sociales fundamentales para nuestra sociedad, la cual empezó justamente a reclamar con sentido colectivo a partir del 18 de octubre de 2019. En esa senda de sintonía con la comunidad, estamos con la propuesta del compañero Jadwe en términos de provocar las transformaciones que Chile requiere, pero respetando al colectivo de este país. Así es. Osvaldo. Bueno, te voy a señalar algo. ¿Por qué siempre partes por la izquierda? Es un tema de la televisión. Un tema de la televisión. Él está a la Bueno, derecha, de todas maneras, ¿no es cierto? En la pantalla él está a la derecha. Eso es lo que quieren los televidentes. De todas maneras, yo te quiero agradecer y principalmente pedirle a usted que está en casa y que se está preparando para ir a votar el domingo, no deje de hacerlo. Yo le pido que esto lo piense, lo analice con su familia, con sus amigos, porque es un acto republicano, es un acto democrático, es un acto de mucha responsabilidad personal como ciudadano. Nosotros tenemos el deber, la obligación, digamos, de expresar en las urnas con el voto la preferencia, protegiendo la democracia en este país. Entiéndalo bien, protejamos la democracia dentro de nuestro país. Yo los invito a votar. Hay 4 opciones dentro de Chile Vamos. Vaya y vote por quien más usted lo represente. Pero en mi caso personal, yo me voy a atrever a pedirle el voto por Sichel, el número 3. Es un hombre que no está contaminado políticamente, es un hombre independiente, es un ser humano que tiene vocación de servicio, tiene muy claro lo que es la asistencia social, las dificultades que cada uno de nosotros está enfrentando en este minuto con lo que se refiere a salud, con lo que se refiere a vivienda, con lo que se refiere a lo que es la jubilación. Y se lo digo como una persona mayor, ¿no es cierto? Yo todavía no me jubilo, pero estoy a punto. Y yo quisiera recibir un monto de jubilación decente que me permita vivir como usted y como yo lo merecemos. Y este hombre es capaz de que nos pueda entregar todo eso que nosotros necesitamos. No se olvide, Sichel, el número 3, es el hombre que nos puede representar y nos puede defender del comunismo, que es la amenaza que tenemos en este minuto. Y bien, en un programa
bastante, digamos, activo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, llegamos al final. Ojalá que les haya gustado el programa. Esperamos tener en las próximas ediciones también invitados de esta misma envergadura que permitan, digamos, la comunicación interactiva y hacer programas entretenidos, ¿no es cierto?, que ilustren, que traigan opiniones, ¿no es cierto?, visiones distintas, de tal manera que nos vayamos formando nuestra propia visión de las cosas, ¿no es cierto?, de manera informada. Así que por mi parte, un abrazo cordial a todos quienes han seguido el programa y nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Peucayal Pupiñí. Hasta Muchay. CN Televisión. Centralnoticias.cl ha presentado la entrevista del domingo.